Ahora, por supuesto, ha habido momentos en mi experiencia cristiana en que no he tenido realmente la paz de Dios. Eso sí, yo estoy en paz con Dios, porque esa paz fue establecida a través de la muerte de Cristo Jesús. Pero hubo veces que no tenía la paz de Dios, especialmente cuando vine al Evangelio, porque estaba tratando a través de mis propias obras, buenas obras, establecerme como justo delante de Dios. De donde yo venía, todo era que tenías que ser bueno para recibir. Y mientras buscaba por mis propias fuerzas ser justo delante de Dios, no tenía paz, porque se trataba de mí. Y apenas metía la pata en algo, ya empezar de nuevo. Y eso es algo muy común en gente que viene al cristianismo, de ciertas denominaciones cristianas, donde enseñan que recibes tu salvación, sí, por la gracia de Dios, más tus obras, tus buenas obras. Y siempre hay una lucha constante en tu experiencia cristiana. Estás siempre tratando de ser un poquito mejor. Y siempre prometiendo que lo vas a hacer mejor. Y andas sin descanso. Y nunca llegas a tener paz hasta que experimentas de la gracia de Dios y comprendes de que de eso se trataba todo. Gracia y paz. Y van siempre juntos y es de esa manera. Y si ustedes no han experimentado todavía la gracia de Dios, entonces todavía realmente no conocen la paz de Dios en su vida. ¿Y saben lo que tienes que hacer? Simplemente orar. O sea, ya saben ahora, porque lo han escuchado. Señor, hazme verdaderamente reconocer tu gracia. Quiero tener esa paz. ¿Por qué? Porque la paz es parte del fruto del Espíritu. Amor, fe, paz, gozo, benignidad. Entonces tenemos que pedirle a Dios que lo desarrolle en nosotros. Ya está en ti desde que aceptaste a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti. ¿Amén? Amén. Así que no nos dejemos engañar con ese evangelio de que tú tienes. Él ya lo hizo por nosotros. Tú respondes, nada más. Y Dios no está ahí esperándote que lo haga así, metas la pata en una y que ahí te voy, ¡pah! El hachazo. Qué Dios bueno que tienen algunos, ¿no? Vengativo. Nuestro Dios es amoroso, misericordioso. Por eso es que el cristiano verdadero tiene paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Cristo Jesús con respecto a todos vosotros. Esto me encanta, ¿eh? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Cristo Jesús con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga. ¿Por dónde? Por todo el mundo. ¿Saben? Quizás había un pequeño grupo de creyentes en Roma y su fe ya era conocida, Pablo dice, por todo el mundo. ¿Cómo me gustaría que cuando viajo a nuestros países de México, Centro y Sudamérica, que seamos reconocidos de esa manera nosotros aquí en Calvary Chapel de Costa Mesa? Que me digan, oh, usted es el pastor de Calvary Chapel de Costa Mesa, el ministerio hispano. ¡Wow! Hemos escuchado de la fe de su iglesia y ¡wow! Y saben, este argentinito humilde, ¿cómo se agrandaría? ¡Wow! Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Se me hace muy interesante que Pablo
le pide a Dios que sea testigo de su vida de oración. ¿Notan? Y bueno, pienso que es lo apropiado, porque por lo que dice aquí, Pablo oraba mucho a solas. Y esto me recuerda a Jesús. ¿Recuerdan? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso está en San Mateo capítulo 6. O sea que de acuerdo a Jesús, no hagas un gran espectáculo de tu oración. No escribas cartas diciéndole a la gente, o no lo pongas en Face que vas a entrar en tu cuarto de oración y que te arrodillarás en tu alfombra especial y que vas a orar por ellos. Simplemente ora por ellos en secreto, sin hacer un show. Pablo tenía que llamar a Dios testigo de su oración. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y saben, Pablo era un verdadero hombre de oración. En todas sus cartas hace mención de su vida de oración. No solo que él oraba por los demás, sino que les pedía que orasen por él. Y creo que ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir, los hombres y mujeres que Dios usa son hombres y mujeres de oración. Y es necesario tener una buena relación con Dios a través de la oración, porque piensen esto, si no nos comunicamos con Dios a través de la oración, ¿cómo nos vamos a comunicar con Él? ¿Y cómo le hacemos saber nuestras peticiones? No hay otra manera. Y Pablo era un hombre de oración. Ahora, algo que también quería agregarle. Cada uno de nosotros tiene capacidad para orar. Cada uno de nosotros tenemos acceso al Padre si hemos recibido al Hijo. Ustedes recuerdan que antiguamente, antes de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, el templo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente se podía entrar al lugar santo, pero de allí no se podía pasar porque solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año para derramar la sangre de animales que supuestamente era el pecado del pueblo. Y cuando tú necesitabas oración, ibas al sacerdote y llevabas tu becerro o lo que sea y ahí lo derramaban la sangre para cubrir tus pecados. Pero ¿por qué? Porque el ser humano no tenía acceso al Padre. Cuando Cristo muere en la cruz, recuerdan que el cortinado del templo se abre y de ahí en adelante tenemos acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús tiene acceso al Padre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la razón que oramos en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy tenemos acceso al Padre. ¿Para qué les digo esto? Por algo muy importante. No tienen que ir al pastor y a decirle, pastor, acuérdese todos los días de orar por mí, porque tengo esto. Y yo le digo, sí, hermanita, yo me despierto a las 2 de la mañana, me pongo de rodillas y oro por ti. Yeah, right. Tú también tienes acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Amén. Y la capacidad de orar por los demás también. Ok. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al final, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, esa era la oración de Pablo. Pablo está ahora en Corinto deseando ir a Jerusalén.
No sabe lo que le espera en Jerusalén, pero acepta que donde quiera que vaya, el Espíritu le va a decir todas las pruebas y prisiones que le esperan. Ahora, aún así, cuando le escribe a los romanos, les dice, espero ir a ustedes, rogando de alguna manera, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y Pablo en otra parte dice, debo además ver Roma. Pero más adelante, cuando Pablo estaba en prisión en Jerusalén, frustrado, desalentado porque lo habían metido en la cárcel y los judíos no creían, el Señor se le apareció y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, al cual yo no te mandé, no se lo dice, pero bueno, yo lo pensó. Así es necesario que testifiques también en Roma. Y eso está en Hechos capítulo 23. De manera que Pablo fue a Roma por la voluntad de Dios. Yo no sé si se puede decir que tuvo un viaje próspero, porque su viaje a Roma en barco fue verdaderamente un desastre. Sabemos que naufragó en la isla de Malta. ¿Recuerdan esa historia en el libro de los Hechos? Y por el simple hecho de haber naufragado en la isla de Malta, pudo guiar a mucha gente de Malta a aceptar a Jesús. Así que Pablo espiritualmente fue muy próspero, aunque tuvo que desafiar todas las dificultades que se le presentaron. Recuerdan que estuvo 14 días en el mar, en una tormenta, a la deriva, con todos los demás en el barco enfermos, tan enfermos que no podían ni comer. Y así todo, Pablo expresaba a Dios su deseo de viajar nuevamente a Roma. Y aquí le dice, ¿por qué? Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Ven para qué quería ir? El deseo de Pablo no era ir a Roma para hacer turismo en Roma. Por ejemplo, visitar el Coliseo y visitar las fuentes esas maravillosas que hay en Roma, o vamos a ir a Maranello a ver la fábrica de Ferrari. Hey, tenían carrozas, ¿no? Puede que sean Ferrari, no sé, o Fiat. Su deseo era ministrar a la iglesia y que pudiera impartir algún don especial con el cual pudieran ser afirmados. Créanme que cuando uno viaja, como viajamos nosotros, ahora que estamos viajando a México, Centro y Suramérica, a ministrar a los pastores de diferentes lugares, hemos estado en la selva de Perú, hemos estado en grandes ciudades, es difícil llegar hasta un lugar tan lejos y no sentir el deseo de conocer un poco del lugar. Y entonces lo hacemos. Pero últimamente Diosito me ha hablado muy claro al respecto, que ese no era el motivo de mis viajes, que el motivo de los viajes sea para ministrar a aquellos que necesitan ser ministrados, no para que hagamos turismo. Ustedes saben que lo primero que hacen los pastores cuando llegan a una ciudad grande, buscan a ver dónde está el tour bus, ese autobús rojo que de 2 pisos, y pagas y te llevan a conocer todos los lugares de ese país y de esa ciudad, y te lo explican en tu propio idioma. Es maravilloso. Bueno, Pablo dice en el versículo 12, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En otras palabras, que ustedes y yo podamos de verdad ministrarnos unos a otros. Y créanme que es verdad, porque no puedes ministrar a otros
sin también ser ministrados. No puedes dar sin recibir. Siempre hay un beneficio mutuo en el ministerio. Nosotros somos pero tan bendecidos cuando vemos a los pastores recibir la enseñanza que les llevamos, o los materiales que les llevamos, ver cómo aprecian lo que hacemos, que en realidad, como dice Pablo aquí, somos mutuamente confortados por la misma fe. Y, por ejemplo, porque la verdad, nosotros aquí estamos chiqueados, ¿cómo es que se dice? Estamos consentidos por demás, porque fíjense el edificio que tenemos. Aire acondicionado. Fíjense, las sillas tan cómodas, la voy a hacer ahora de madera para que no se duerman tanto. Y vas a estos lugares, a estos países donde la gente se ve en fuego por las cosas de Dios y no tienen nada. No tienen, los pastores pobrecitos, no tienen ni siquiera computadoras para Google o lo que sea. Leen de la Biblia y explican de la Biblia y no nacemos sabiendo. No han ido a la escuela ni nada. Entonces, la enseñanza que nosotros les podemos llevar, que les llevamos enseñanza de la escuela bíblica, para ellos es una enormidad. Así que, es más, cuando la iglesia más grande que tenemos fuera de los Estados Unidos, que es en San Salvador, El Salvador, y ustedes ven el edificio que tienen, grande, y no se crean que están con el aire acondicionado como lo tenemos aquí, que cuidado que un día no trabaje porque estamos todos sofocados y ya no queremos venir la semana que viene. Y allá tienen a lo mejor 40 grados ahí adentro con una humedad impresionante. Las sillas son de plástico que los gorditos tienen que poner 2 sillas juntas para que no se rompan, ¿o no? Yo los veo, porque estoy arriba y los veo que tienen las 2 sillas. Esa es la razón. Y acá nosotros, desagradecidos que somos. Saben, hace unos años atrás, un grupo de pastores, fuimos por 3 o 4 años seguidos, fuimos a la selva de Perú, a un lugar que se llama Iquitos, que queda en la selva del Perú. Y es la ciudad ahí en el medio de la selva. Y no hay acceso por carreteras, sino que tienen que venir por barco, por el Amazonas o por avión, pero todo alrededor es agua. Está completamente aislado. Ahora, un misionero de una Calvary Chapel que sigue viviendo allá, tremendos hombres de Dios, y estaba organizando cada año una conferencia para pastores de la selva. Iban, los invitaban, una semana se metían por el río el Amazonas, invitándolos para que lleguen los pastores. Y los pastores venían en lanchas, en barcazas, navegando por una semana para llegar a esa conferencia donde nosotros les dábamos clases por una semana. Y bueno, ver a esos hombres, lo agradecidos que eran con nosotros, que les llevábamos. Y nosotros aquí, yo he tenido críticas de gente que se han ido de la iglesia porque el pastor viaja mucho, pero ¿saben qué? Tenemos tanto para dar nosotros aquí, no podemos ser egoístas y quedarlo para nosotros solos. Tenemos que invertir en la obra de Dios. Por eso lo estamos haciendo. No quiero que el día de mañana, cuando llegue allá y el Señor me diga, hey, ¿por qué no, cuando te invitaron a ir a enseñar a tal lado, ¿por qué no fuiste? Me están invitando hace rato a ir a Cuba.
Y siempre digo que no, que no. ¿Y saben por qué digo que no? Porque no soy políticamente correcto. Y tengo miedo a meter la pata y que terminar preso. Porque en Cuba tienes que tener mucho cuidado lo que dices. Entonces, incluso compartiendo esto que vamos a compartir, el libro de Romanos tiene muchas cosas legales, que muchas de estas cosas dentro de poco no lo vamos a poder ni compartir aquí. Si vienen la semana que viene van a ver cuando habla sobre la degeneración que se está viviendo hoy en día. Entonces, como les decía, estábamos allá en el Perú, en Iquitos, y al final, cuando terminamos la enseñanza, los pastores de la selva empezaron a pararse y a darnos gracias porque los materiales que habíamos llevado, por la enseñanza, que ellos nunca habían recibido esa enseñanza. ¡Wow, wow! Y la enseñanza que nosotros damos aquí desde el púlpito, la enseñanza que damos en el Instituto Bíblico los lunes. Entonces, a medida que iban parándose así para agradecer, se paró un hombre, ya un pastor ancianito, 80 y más años, no sé cuánto, y le dijo a los demás pastores, está bien que lo que ustedes dicen, darle las gracias a esto, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que darles las gracias a los gringos misioneros que muchos años atrás habían llegado a la selva cuando nosotros todavía éramos salvajes y nos trajeron el Evangelio y por medio de ellos nosotros hemos sido civilizados y hemos sido salvos. Y sí le damos las gracias a estos muchachos que han venido ahora, que continúan trayéndonos la bendición y la enseñanza. Eso me hizo llorar que no podía parar. Pablo aquí dice que eso nos reconforta, eso nos bendice como nosotros bendecimos, somos bendecidos nosotros. A la vez tenemos el mismo Dios, el mismo Cristo Jesús. No lo tomemos esto como que a la ligera. Tenemos mucho para ofrecer nosotros aquí. Y tú mismo, tú misma, puedes algún día estar haciendo lo mismo. Porque ¿quién sabe cuál es tu llamado? Quizás Dios te llamó hace años a hacer viajes misioneros y dar lo que tienes. Enseñar lo que Dios te ha enseñado, te ha capacitado. Y estás esperando. Cuando junte dinero, cuando haga esto, cuando haga el otro. Y va pasando el tiempo, un día te vas a morir y ¿qué hiciste? Vamos a parar aquí, no quiero cargarlos más. La semana